¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino o los caminos que nos llevan a Dios. Ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso en este programa siempre meditamos temas que nos conducen por este camino que termina en Dios. Un invitado muy especial, el padre Rafael Rodríguez Morales, al que saludamos. Buenos días, padre. Buenos días, ingeniero. Pues bien, en este curso de espiritualidad y vida interior empezamos a revisar ayer el despojo de la pasión dominante. Y el día de hoy vamos a continuar con este tema. Hay 3 razones, decíamos el día de ayer, por las que caminamos lento hacia la santidad, que no es otra cosa, sino la perfección del amor. El amor a Jesús. O caminamos lento o no lo conseguimos. Y decíamos el día de ayer que no se avanza o no se camina, o se camina muy lento, de resolución firme y deseo auténtico, vehemente, perseverante, para alcanzar esta plenitud del amor que es la santidad. O también por no conocer la metodología, esto es los caminos para llegar a ese amor perfecto. Un tercer punto por el que no se alcanza es por falta de energía para recorrer los caminos de la santidad sin retardos ni extravíos. Padre Rafael, ¿de qué depende o cómo se puede cultivar una resolución firme y un deseo perseverante que nos permita alcanzar la santidad? Primero, ¿qué es despojo y qué es despojarse? En el lenguaje espiritual, despojarse es una de las palabras clásicas de la ascesis cristiana. Se usa a menudo junto con otras, más o menos sinónimas: abandono, abnegación, renuncia, mortificación, desnudez, pobreza espiritual. Ingeniero, el despojo evoca en la mente algo nuestro, de que debemos deshacernos, liberarnos, porque es un daño para el bien del alma. Teniendo en cuenta el estado presente de la naturaleza humana contaminada por el pecado, privada de la armonía feliz en que Dios la había creado al primer hombre, la idea de despojo está tomada de San Pablo. Si habéis sido resucitados juntamente con Cristo, buscad lo de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Haced morir, pues, los miembros que están sobre la tierra: lujuria, impureza, pasión, deseo malo y la sed de lucro, que es una idolatría. No os mintáis unos a otros después de haberos despojado de la vieja condición humana con sus acciones y de haberos revestido de la nueva, que se ha renovado con las miras al conocimiento profundo según la imagen del que la creó. El bautizado murió por tanto en Cristo al pecado y resucitó con Cristo una vida nueva, a la de la gracia e intimidad con Dios. Por eso no puede contaminarse volviendo otra vez a pecar. Para corresponder a la gracia, el cristiano necesita estar libre de ataduras. Siendo el mundo creado bueno, el corazón tiende a pegarse desordenadamente a las criaturas y a las cosas, tanto en la vigilancia continua a lo largo de los días, para que los bienes creados no impidan su unión con Dios, sino que por el contrario sean un medio para amarle y servirle. Un párrafo de la Lumen Gentium del Vaticano II dice:
Vigilen pues todos para ordenar rectamente sus afectos, no sea que en el uso de las cosas de este mundo y en el apego a las riquezas encuentren un obstáculo que les aparte contra el espíritu de pobreza evangélica, de la búsqueda de la perfecta caridad según el aviso del apóstol. Los que usan de este mundo no se detengan en eso, porque los atractivos de este mundo pasan, y nuestro corazón debe estar puesto en lo eterno, en Dios, también cuando hacemos uso de las cosas creadas. Pero necesitamos tener un camino seguro. ¿Cuál es ese camino? Es Jesús mismo. Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El método del Señor que usó en vida y en su muerte, para enseñarnos el despojo, lo tenemos que Él deja la gloria del cielo por la vida de ocultamiento. En su entrada en el mundo bajado del cielo, en la encarnación, oculta su divinidad. Toma forma de siervo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Me has adoptado un cuerpo mortal pasible, y Él recorre las etapas de la vida humana, una vida de familia, vida ordinaria. Nace en Belén, niño, se despoja del amor de sus padres. Después, en su vida de Nazaret, 30 años de vida oculta, un trabajador como todos, un obrero, un artesano. Cuando empieza su apostolado, reúne gente desconocida, un equipo de hombres trabajadores sin resonancia social, para que le sigan su ejemplo. Viven de la limosna de personas generosas, que le prestan alimentos y cuidan de sus vestidos. Se despoja de honores. Cuando hace sus milagros, pide que no los publiquen y guarden silencio. Cuando los apóstoles reciben del cielo la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, les pide que no lo digan a nadie. Después, los afectos humanos naturales también como que los oculta. Cuando le dicen: te busca tu madre, la que quiere mucho, la colaboradora perfecta en la hora de la redención, la tesorera de todas las gracias de la salvación, dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. En la pasión se despoja de todo, de la belleza física, con los golpes en la cara, se la hinchan, queda moratada por los golpes, desfigurada. Su fuerza física, atlética, la debilitan con la flagelación. La vida sana, vigorosa, queda destruida en unas horas por los tormentos de la flagelación y de la crucifixión. Se despoja del honor. El hombre que obra milagros, que predica la doctrina tan celestial, divina, que tiene el poder de perdonar pecados, lanzar demonios de los posesos, que domina las fuerzas de la naturaleza, vientos, tempestades. El hombre que devuelve la vida a los muertos muere indefenso. No aplaca la furia de los adversarios, que lo llaman embustero, que no es cierto tal divinidad, que se llama Hijo de Dios y que su Padre no lo defiende. En fin, vivió y murió en un despojo total, renunció, porque también dice: muere abandonado del Padre, abandono total. Es el Maestro que nos enseña el camino que debemos de seguir. Pero ¿cuál fue el premio de su despojo total, de su mente, de su corazón y de su voluntad? Dice el Apocalipsis:
Digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor y la gloria y la alabanza. La gran muchedumbre de ángeles rodeado el trono como guardias de honor proclaman la plenitud de la perfección divina de Cristo. Se enumeran 7 atributos que reflejan la plena posesión de la naturaleza divina que se descubre en su resurrección y con toma posesión en la gloria del Padre. Es el camino y ejemplo para sus discípulos, despojo total, pero un premio inmenso en la gloria del Padre. Pues, ¿qué nos deja, verdad, nuestro Señor cuando revisamos el despojo que hace? Siendo de naturaleza divina, dice el libro de los Filipenses, no reclamó para sí semejante derecho, sino que se hizo uno igual a nosotros, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y los abismos. Como dice usted, es la exaltación que hace el Padre por esa sujeción, por esa obediencia y ese despojo. Pues bien, perdón, dice la Sagrada Escritura que si no renunciamos a todas las cosas que poseemos, no podemos ser discípulos de Jesús. Y aquí algo que desconcierta a las gentes es que aquí se incluye en esta renuncia al padre, a la madre, a la esposa, al esposo, a la hacienda y aún a uno mismo. ¿Cómo se debe interpretar esta renuncia que nos pide la Escritura para que la gente que nos está oyendo no entre pues en una mala interpretación, en una falsa interpretación? El Señor dice en San Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no odia a su padre y a su madre, y a la esposa, y a los hijos, y a los hermanos, y a las hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Estas palabras del Señor no deben desconcertar a nadie. El amor a Dios y a Jesucristo debe ocupar el primer puesto en nuestra vida, y debemos alejar todo aquello que ponga trabas a este amor. Comenta San Gregorio Magno, amemos en este mundo a todos, aunque sea al enemigo, pero ódiese al que se nos opone en el camino de Dios, aunque sea pariente. Debemos pues amar al prójimo, debemos tener caridad con todos, con los parientes y con los extraños, pero sin apartarnos del amor de Dios por el amor de ellos. En definitiva, se trata de guardar el orden de la caridad. Dios tiene prioridad sobre todo. Este versículo debe entenderse, por tanto, dentro del conjunto de las enseñanzas y exigencias del Señor. Estas palabras son términos duros. Ciertamente, ni el odiar ni el aborrecer castellanos expresan bien el pensamiento original de Jesús. De todas maneras, fuertes fueron las palabras del Señor, ya también tampoco se reducen a un amar menos, como a veces se interpreta templadamente para suavizar la frase. Es tremenda esta expresión tan tajante, no porque implique una actitud negativa o despiadada, ya que el Señor que habla ahora es el mismo que ordena amar a los demás como a la propia alma, y que entrega su vida por los hombres. Esta locución indica sencillamente que ante Dios no caben medias tintas. Se podrían traducir las palabras de Cristo por amar más, amar mejor, más bien. Por no amar con un amor egoísta ni tampoco un amor corto, a corto alcance. Debemos amar con amor a Dios. Esto es una nota
del San José María en su libro Es Cristo que pasa. Como explica el Concilio Vaticano II, los cristianos se esfuerzan por agradar a Dios antes que a los hombres, dispuestos siempre a dejarlo todo por Cristo. También en San Mateo nos dice: quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Quien encuentre su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, le encontrará. Las palabras de Dios en efecto produjeron estas grandes separaciones de las que se habla. Es evidente que estas palabras de Jesús no entrañan ninguna oposición entre el primer y cuarto mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y amar a los padres, sino que simplemente señalan el orden que ha de guardarse. Debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, tomarnos en serio la lucha por nuestra santidad. También debemos amar y respetar en teoría y en la práctica a esos padres que Dios nos ha dado y que generosamente han colaborado con el poder creador de Dios para traernos a la vida, a los cuales les debemos tantas cosas. Pero el amor a los padres no puede anteponerse al amor de Dios en general. No tiene que plantearse la oposición entre ambos. Pero si en algún caso se llegase a plantear, hay que tener bien grabadas en la mente y en el corazón estas palabras de Cristo. Él mismo nos dio ejemplo de esto. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? Respuesta de Jesús adolescente en el templo de Jerusalén a María y José, que le buscaban angustiados. De este hecho, la vida de nuestro Señor, que es norma para todo cristiano, debe sacar consecuencias tanto hijos como padres. Los hijos para aprender que no se pueden anteponer el cariño de los padres al amor de Dios, especialmente cuando nuestro Creador nos pide un seguimiento y lleva consigo una mayor entrega. Los padres, para saber que los hijos son de Dios en primer lugar y que por tanto Él tiene derecho a disponer de ellos, aunque esto suponga un sacrificio heroico a veces. De acuerdo con esta doctrina, hay que ser generosos y dejar hacer a Dios. De todas maneras, Dios nunca se deja ganar en generosidad. Jesús ha prometido dar el 100 por 1 aún en esta vida y luego la bienaventuranza eterna a quienes responden con desprendimiento a dicha voluntad. Pues ahí está. No es sino el acatamiento al primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando se ama a Dios, se está amando al universo entero. De ese corazón desbordado, bajamos, descendemos como suave brisa, porque vamos plenos de Él, y en ese amor nos damos también a los demás. Estamos revisando el despojo de la pasión dominante. Ya nos explicaba el Padre de que debemos pues tener un propósito y una resolución firme que nos permita alcanzar la santidad, pero que debemos renunciar a todas las cosas, incluidos los seres queridos, en la medida que se opongan a lo que debe ser prioritario en nuestras vidas: el reconocimiento de Dios como el Señor de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestra familia, y que dándole el amor a Él, entonces podremos tener esa capacidad de amar, pero ya con un amor divinizado. Hay que despojarse de todo para avanzar hacia la santidad, incluidos los afectos humanos de los seres queridos más próximos a nosotros, en la medida que ellos se opongan o nos retarden ese andar hacia Dios, hacia la santidad. Padre Rafael, sabemos que las almas se estancan a pesar de que hacen meditaciones,
que pertenecen a grupos eclesiales y de que realizan obras de piedad cuando no hacen el trabajo del despojo en forma sistemática de la pasión dominante. ¿Cuál es la razón por lo que esto ocurre? Causaría confusión a muchas gentes. Bueno, pues si yo tengo años de pertenecer a alguna asociación, algún grupo eclesial, y estoy haciendo oración, vida sacramental, obras de piedad, ¿cómo es pues de que siento que me he estancado y no avanzo? ¿Cuál es la razón por lo que esto ocurre, Padre? Porque no se preocupan por quitar los defectos y por eso no avanzan en la santidad. ¿Qué orden se sugiere para arrancar los defectos? Examina tu conducta. Se toma primero el que hace más daño a los demás. Por lo mismo, hay que hacer mortificaciones que no mortifican a los demás. Guardar la lengua al hablar de los demás, para no descubrir lo que hizo mal. Para adquirir la santa pureza, con el examen particular has de ir directamente a adquirir una virtud determinada o arrancar el defecto que te domina. Es un punto de camino. Primero una virtud, humanas y sobrenaturales. Podemos examinar una, la pureza. Dice Camino, hace falta una cruzada de virilidad y pureza que contrarreste y que anule la labor salvaje de quienes creen que el hombre es una bestia. Y una cruzada es obra, y esa cruzada es obra vuestra. ¿Cómo vigilo y guardo mi pureza, mi castidad, el pudor, la vista y las lecturas? No quieras dialogar con la concupiscencia, despréciala. El pudor y la modestia son hermanos pequeños de la pureza. Pero ¿qué medios para corregir este defecto, para adquirir esta virtud? La santa pureza la da Dios cuando se pide con humildad. Cuando hago mi examen particular, me pregunto, pido a Dios la fuerza necesaria para mantenerme puro y casto a la hora de estar con el novio, con la novia, chistes con amigos o trabajadores o amigos de clase. Evito la ocasión de pecar. El número 124 de Camino nos dice, todos sabemos por experiencia que podemos ser castos, viviendo vigilantes, frecuentando los sacramentos, la confesión y comunión unido a Cristo, y apagando los primeros chispazos de la pasión, sin dejar que tome cuerpo la hoguera. Y precisamente entre los castos se encuentran los hombres más íntegros por todos los aspectos, y entre los lujuriosos dominan los tímidos, egoístas, falsarios, crueles, que son características de poca virilidad. Entonces, debemos examinar los defectos desde el punto de vista espiritual y por tanto considerarlos en cuanto pueden interesar al desarrollo normal de la vida sobrenatural en el alma y al compromiso cristiano por la perfección. ¿Qué medios son necesarios, pues, para luchar contra los defectos? Primero, conocerlos. Necesidad de dicho conocimiento. Es absolutamente indudable la primacía de la gracia divina en la santificación del alma y por tanto la primacía entre los medios de santificación de los que más directamente transmiten la gracia en el alma, los sacramentos. Sin embargo, si queremos ver la parte que por voluntad de Dios tiene la misma alma en su propia santificación,
hay que reconocer un lugar importante al conocimiento de los defectos. Forma parte del conocimiento de sí mismo, que los maestros espirituales de todos los tiempos han señalado como el punto de partida de toda labor ascética que quiera proceder con garantías de éxito. El conocimiento profundo de los propios defectos es una condición esencial de la reforma moral o conversión, sin la que sería ilusorio cualquier intento de alcanzar la perfección. Pero este conocimiento no es cosa fácil. El conocerse a sí mismo ha sido considerado por la ética de todos los tiempos como la ciencia más difícil. Si hay múltiples dificultades, algunas de las cuales provienen de la disposición subjetiva del hombre, así la falta de voluntad de conocerse a fondo, por el miedo, más o menos consciente de encontrar cosas poco agradables. El amor propio es a menudo la causa de dicha ignorancia. La humildad es la mejor disposición para adquirir conocimiento exacto de las limitaciones propias y de los propios defectos. Lo han comprendido con insistencia los maestros espirituales. La humildad es una de las condiciones necesarias para conocerse a sí mismo. Después, para que sea eficaz, este conocimiento no se puede limitar al recuerdo de las faltas, sino debe descubrir los principios donde provienen para poderlos combatir adecuadamente. ¿Qué nos ayuda a combatir los defectos o a mejorar en ellos? Primero, la corrección fraterna. Es un medio recomendado por la consistencia por la tradición espiritual cristiana, empezando por la evangélica. Así normalmente los amigos nos corrigen con las ofensas. Después de la corrección fraterna viene la ayuda de un director espiritual. Y dado que al escrutar las causas de los defectos, no raras veces se pueden encontrar raíces profundas en la constitución psíquica y somática que incluso pueden rozar la normalidad, no se tiene que excluir la ayuda también de otras personas especializadas para que nos ayuden a conocer los defectos, pero sobre todo los medios sobrenaturales que resumimos en la oración. Con ella pedimos con humildad y confianza luz de lo alto y nos ponemos en contacto íntimo con Dios y sus misterios. Dice Santa Teresa: a mí me parece jamás nos acabaremos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza. Mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Después, la práctica de la virtud contraria. Es válida en particular respecto al defecto dominante, en torno al cual hay que hacer propio acopio de todos los recursos humanos y sobrenaturales de que disponemos. Pues aquí se ve cómo hay que conocer entonces esos apegos, esos defectos que nos dominan. Esto es fundamental para empezar a clasificarlos, jerarquizarlos con la ayuda de Dios y haciendo ese esfuerzo humano de revisar la conciencia 2 veces al día. O yo ayer decía que yo en lo particular encontré con que anotando en el momento que se comete una falta, una fragilidad, una imperfección, en ese momento no se olvida, no se minimiza, queda ahí muy bien grabado. Después se hará la suma al día, al final de la semana, al final del mes, y a los 3 meses ahí ya están conocidos y clasificados nuestros defectos o afectos. Y dicen los maestros de la espiritualidad que
se procede a quitar un defecto por año. Por ejemplo, Tomás de Kempis dice, si nos quitáramos un defecto por año, pronto seríamos santos. Y así pronto pues vamos a ir caminando para ese camino de perfección que es la santidad. Estamos viendo el despojo de la pasión dominante y veíamos que para conocer esa pasión que nos domina, pues hay que hacer exámenes de conciencia o anotar en su momento que ocurre la falta, y una vez que son conocidos y clasificados nuestros defectos o afectos desordenados, se procede a quitar un defecto por año. Y ya decía que dicen los maestros de la espiritualidad que haciéndolo así, pronto se llega a la santidad. Aquí hay algo que puede confundir en cuanto al tiempo que se requiere, pues para que una persona logre despojarse de sus defectos, no es una suma aritmética, ya que al quitar el defecto o afecto dominante, como éste ejerce un liderazgo, entonces, al quitar esa pasión líder, se van muchas otras con él, reduciendo con esto el número de años necesarios para depurarse. Una de las pasiones, por ejemplo, líderes, es la soberbia. Cuando nos quitamos la soberbia, se nos van las expresiones de vanidad, de orgullo, de susceptibilidad, de timidez, porque también hay timidez soberbia, que es una manifestación de soberbia. Hay gente que no habla, a lo mejor si es tímido, a lo mejor si es inhibido, pero hay gente que no habla porque al hablar teme equivocarse, y en ese momento su ego no soportaría la crítica, y en ese momento razonan así: pues yo sé quién soy, yo sé lo que pienso, no me importa la opinión de los demás, y prefieren callar. Pues cuando hay varios defectos de la misma categoría, ya lo decía el padre Rafael hace un momento, se toma aquel que hace más daño a los demás, y enseguida luego el más arraigado o líder. También nos decía el padre Rafael que para auxiliarnos en nuestros exámenes de conciencia se utilizan dos reglas. Uno, el defecto dominante es causa de muchas faltas y deficiencias, o sea, está impregnando, está de esto lleno nuestra vida, se está repitiendo constantemente. También tenemos que ver con qué criterio y mentalidad juzgamos las cosas. Por ejemplo, el soberbio piensa: ¿cómo voy a quedar con esto? ¿Bien o mal? ¿Alabado o censurado? Otra regla puede ser el efecto o afecto desordenado, pasión dominante más arraigado, nos cuesta más quitarlo. Por ejemplo, cuando un médico está examinando, auscultando a un paciente, le dice: ¿le duele ahí? No. ¿Le duele aquí? Tampoco. ¿Le duele ahí? Sí, ay. Donde dices ay, donde piensas: ¿puedo quitarme la mentira? Sí. ¿Puedo quitarme la murmuración? Sí. ¿Puedo quitarme la pasión de la lujuria, la tendencia a los pecados desordenados, del sexo? Y dices ay, ahí te duele. Ahí está el punto donde debe luchar. Pues hay que luchar contra esta pasión a toda hora, en la meditación, en la comunión, en la misa, en el examen de conciencia, en la lectura, en todas las partes, porque ya dijo el padre Rafael hace rato que si no se hace este trabajo, se estancan las almas. Es como decía ayer, un jardín donde se esté podando, se esté abonando, es hermoso ese jardín, pero si no se desparasita de fondo, se puede morir esa planta y esa hermosura externa. Arrancar pues apegos y combatir defectos es alcanzar la pureza,
porque hay una ley que decía ayer en lo espiritual: el sacrificio produce pureza y la pureza produce amor, y el amor, que es la santidad, a medida que se va alcanzando, nos capacita para seguirlo sacrificando más. Padre Rafael, sabemos que cambia de acuerdo con las condiciones de cada alma el tiempo necesario para arrancar de nuestro corazón todas las pasiones dominantes, que nosotros podamos reconocernos. Pero quisiera preguntarle si hay un índice o coeficiente promedio que nos pudiera hacer saber, para un alma común, cuánto tiempo lleva este trabajo del despojo de la pasión dominante. Así, ingeniero, el promedio sería toda la vida. Estamos hablando pues de la perseverancia para corregir los defectos y alcanzar la santidad. Dice Camino en número 281: la conversión es cosa de un instante, la santificación es obra de toda la vida. Dice en el 224: una palabra del Evangelio comenzó a edificar y no pudo terminar. Triste comentario que si no quieres no será de ti, porque tienes todos los medios para coronar el edificio de tu santificación, la gracia de Dios y tu voluntad. El padre Pedro Rodríguez, discípulo de San José María, comenta: el edificio de la santificación, es decir, de la plenitud de la realización del hombre, es un don de la gracia que cuenta con tu voluntad, con el ejercicio de la libertad personal, una libertad que a su vez ha de ser donada a Dios, como dice Camino. Hombre libre, sujétate a voluntaria servidumbre para que Jesús no tenga que decir por ti aquellos que cuentan que dijo por otros a la Madre Teresa: Teresa, yo quise, pero los hombres no han querido. Nosotros decimos la oración que sigue en el número 762. Acto de identificación con la voluntad de Dios. ¿Lo quiere, Señor? También lo quiero yo. ¿Cuánto tiempo lleva este tiempo en corregir los defectos en su vida moral y en su vida espiritual? Se responde siempre: comenzar es de todos, perseverar de los santos. Que tu perseverancia no sea consecuencia ciega del primer impulso, obra de la inercia. Es una perseverancia reflexiva. Comenta el padre Rodríguez en su libro: decisión de tener una vida más santa, de vivir vida interior, o sea, vida de gracia, con Cristo. No es lo mismo prometer y cumplir, empezar que perseverar. Un ejemplo son las muchas flores de un árbol en primavera, pero no llegan a madurarse con fruto. Otro ejemplo: son muchos los niños que nacen, pero son mucho menos los que llegan a la plenitud de los años. Por eso puedo exclamar con San Jerónimo: el empezar a vivir bien es de muchos. El llegar hasta la cumbre de la perseverancia en el bien obrar es de pocos. Estos pocos son los santos. San José María nos sigue animando a perseverar en la lucha por corregir los defectos. No puedes subir, no es extraño aquella caída. Persevera y subirás. Recuerda lo que dice un autor espiritual: tu pobre alma es pájaro que todavía lleva pegadas sus alas. Hace falta soles del cielo y esfuerzos personales pequeños y constantes para arrancar estas inclinaciones, estas imaginaciones, este decaimiento,
esos defectos. Ese barro pegadizo de tus alas y te verás libre. Si perseveras, subirás. Y cuando, venciendo tus defectos uno a uno, en el examen particular de conciencia, dice José María, da gracias a Dios que te ayudó y gózate en tu victoria. Qué alegría más honda esa que siente tu alma después de haber correspondido a la gracia. Finalmente, la Santa Misa, la oración, los sacramentos, sacrificios, son los que llegan al ser santos. Esto es, pues, los medios que Dios nos da para quitar nuestros defectos. ¿Qué promedio? Toda la vida. Pues así de claro, ¿verdad? O sea, el combate espiritual es hasta el final. No tenemos la seguridad nunca de haber ganado el combate hasta que llegamos al puerto seguro. Todo el tiempo es tiempo de merecer. Mientras está el alma animando al cuerpo, todavía hay una lucha. Sin embargo, es evidente que a medida que pasa el tiempo, nos fortificamos más. Y si bien es cierto que el sufrimiento de los santos es mayor que el que de los proficientes, de aquellos que nos iniciamos, la verdad es de que la lucha y también las tentaciones son proporcionales a la santidad que se va alcanzando. Pues Padre, estamos prácticamente llegando al final del programa. Es un mensaje muy importante, es clave. Sin despojo no se alcanza la santidad. Sistemáticamente se tiene que conocer esa pasión dominante y está luchando día con día. Va muy bien aquí aquella frase que manejan grupos asistenciales de alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, etcétera. El solo por hoy pedir las gracias necesarias para que el cada día que lleva su propia carga tenga un triunfo parcial que día con día será el triunfo final. Y al final siente uno cuál es el premio que le espera, porque decía San Pablo, libré buen combate, ya solo espero los laureles de la victoria. Padre Rafael, pues un mensaje final para terminar el programa. Nunca desanimarnos por nuestros defectos, ser humildes para pedir siempre la gracia en la oración, recibir la corrección fraterna que nos hagan con caridad y después los consejos que se nos den en la dirección espiritual. Y yo, como siempre, pues agradezco a Dios el don de la vida, a ustedes por habernos sintonizado, y esta fue una aportación del Padre Rafael Rodríguez y su servidor Benjamín Sepúlveda Hernández. Luchen contra su pasión dominante, aspiren con fuerza a ser santos, es un llamado universal. Que Dios los bendiga.